Lo que vamos a hacer ahora es una introducción, porque los temas que tienen que ver con la rotulación son muchos y muy técnicos. Por momentos hasta puede ser un poco hasta tedioso, ¿no? Porque si uno no está familiarizado con el ambiente de la edición editorial, pueden resultar muy ajenos. Por eso, muchos dibujantes que ponen buena voluntad para ponerse sus propias letras, incurren en un montón de errores. Algunos de esos errores están contemplados acá, como para que ustedes tengan una idea de qué decisiones poder tomar a la hora de rotular una historieta. Rotular, antes que nada, rotular es poner los diálogos, poner todos los textos que involucran a la narrativa gráfica dentro de su espacio, que son los globos o los cartuchos de texto en off, o a veces en el mismo aire cuando se trata de onomatopeyas, ¿no? Las onomatopeyas son las expresiones escritas de los sonidos, ¿no? Vieron que la historieta, el cómic no tiene sonido, entonces lo que se hace es este recurso, que es viejo, que son las onomatopeyas. Bueno, acá estamos viendo distintos diseños de globos, balloons, le dicen los sajones, o los españoles con bastante tino le dicen bocadillos, porque en realidad salen de la boca de los protagonistas, ¿no? Y acá vemos muchos diseños muy variados, que van a depender de la personalidad de cada dibujante y del estilo de cada dibujante. Tenemos autores famosos como Bourgeon, Max, Yves Chaland, Luis Rollo, Eisner, José Muñoz, Art Spiegelman, Gottlieb, la mayoría que son europeos y algunos argentinos, porque este libro, el que usé para sacar esta lámina, es del maestro Josep Bea, que es español, y muestra la diversidad de los posibles globos dentro de lo que sería una suerte de rotulación o sistema de rotulación informal, no tan calculada. En algunos lugares las rotulaciones se hacía y algunos se siguen haciendo con tipografías mecánicas, que son tipo las letras comunes, como la helvética. Justo no pegué se me pasó, llegué muy justo para terminar el Power, lo terminé hace media hora, lo vengo trabajando hace 2 semanas, pero se me juntó todo el trabajo a lo último, y el problema es que voy incorporando cosas sobre la marcha, y eso hace que me demore. Vamos a algunos ejemplos. Vieron que a mí me gusta usar ejemplos. Acá tenemos Crazy Cat de George Herriman. Es una tira de historietas que salían en los periódicos, en los suplementos dominicales, en los 30 y 40. Y que no vamos a hablar del tema porque nos interesa son las letras, ¿no? Tenemos una caligrafía muy personal que va acorde, no necesariamente bella, y tampoco súper legible, pero sí acorde a su momento y a su autor, ¿no? Que trabajaba con plumas, la mayoría de todos trabajaban con plumas, porque en esa época no había estilógrafos, no había microfibras calibradas como hay ahora, o es lapiceras pincel como hay ahora, que tenemos una gama de recursos. En alguna futura charla vamos a hablar del entintado y los recursos. Este es Herriman. Acá tenemos un maestro, no solo de la historieta, sino de la ilustración, un maestro italiano que falleció hace un par de años atrás, Sergio Topi, y lo traje para mostrarle cómo utiliza estos globos redondos, que los hace de plantilla, vieron las plantillas plásticas,
los dibuja y los entinta con plantilla. Y los que son rectangulares son los captions, o cartuchos, como le decimos acá, donde se pone el texto incidental, el texto explicativo o el texto en off. A veces el caption sirve para eso. Acá tenemos otro ejemplo. Topi no se rotulaba, sí mismo tenía rotuladores. Igual esta creo que es una tipografía, una fuente digital, digitalizada, sobre una escrita a mano. La escritura a mano es caligrafía. Cali es bello y grafein es descripción, dibujo, ¿no? Caligrafía es una letra bella, ¿no? Bella de contemplar. Y la caligrafía manual, como se hizo durante mucho tiempo en historieta, a partir de los procesos de digitalización, se empiezan a convertir en glifos digitales dentro de un sistema, porque cada tipografía es, o los formatos de tipografía, los OpenType o los TTF, son como programas, ¿no? Porque uno los sube al sistema operativo y puede tipear en prácticamente en cualquier programa, en un Word o en un programa de maquetación. Acá no vamos a ir tanto a los programas, yo les voy a hablar un poco de qué programas se pueden usar, pero no va a ser una clase de programas, sino un acercamiento a este mundo de la rotulación, ¿no? A ver si lo probé, pero si puedo hacer zoom, me parece que no. Ah, sí, sí. Bueno, fíjense, ¿ven el zoom? ¿Se llega a ver? Bueno, ahí creo que sí, porque yo lo veo. Pero fíjense qué delicada, que es una letra que tiende a ser itálica. Hay una inclinación. La letra se va desde abajo hacia arriba, hacia la derecha, ¿no? Generalmente las itálicas se utilizan para explicar algunas situaciones particulares, si no se usa la romana normal. Acá tenemos un maestro argentino fallecido en 2016, que es Carlos Nine, que fue Carlos Nine, un gran ilustrador, un dueño de un estilo muy singular, muy particular, no de fácil digestión para cualquier lector de historieta, pero que tenía una letra muy bella, muy prolija, ¿no? Entonces él mismo se rotulaba sus historietas, ¿no? Pero era muy, muy prolijo, y como que era constante, ¿no? Otro autor que vive, que es Cacho Domingo Mandrafina, también es famoso por hacerse sus propios rótulos. Es una letra un poco más intrincada, pero que le suele salir muy pareja y tiene en cuenta, tiene muy en claro, los globos también son propios, tiene en cuenta el espacio de los globos, ¿no? El aire que tiene que tener, que ahora lo vamos a ver en los consejos. Esto es como una especie de pantallazo y después vienen algunos tips para que ustedes tengan en cuenta cuando tengan que rotular, ¿no? Dice que para rotular bien, el que tendría que aprender a rotular en general son los guionistas, para poder calcular el caudal de texto que va en cada bloque, ¿no? Porque a veces los guionistas escriben mucho y no calculan que en una botella de 1 litro entra 1 litro. Entonces cuando hay que volcar todo eso, empiezan a producirse inconsistencias que hacen que la obra se complique más para quien está maquetando la obra. A veces quien maqueta no es ni el dibujante ni el guionista. A mí me ha tocado maquetar historietas y rotularlas, como les voy a mostrar dentro de un rato, historietas de otros autores, de dibujantes,
y realmente a veces cuando el trabajo, ellos lo hicieron bien, perdón, estoy con tos y necesito aclarar un poco la garganta cada tanto, porque me pica la garganta y acá está haciendo mucho frío. Entonces, tenemos a medio país enfermo. Esta es una historieta dentro de la historieta, entonces las letras son distintas, como más desprolijas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Acá tenemos al maestro Moebius, Jean Giraud, que tiene una letra muy singular, muy prolija. Tenía, porque él murió en 2012. Y que bueno, al hacerla él va tratando de generar el fluido del texto de la manera muy correcta. Tenía un oficio incuestionable, es uno de los dibujantes de historietas más importantes del siglo XX y lo que va del XXI. Es un nombre indispensable, ¿no? Que yo cometí la osadía de omitirlo en los estilos del cómic, pero como es un nombre tan importante, me parece como que tiene su peso propio. Y acá él tiene una escritura a pluma, ¿no? Vieron que las letras, incluso hasta hace algunas ligaduras, algunos empalmes, fíjense esta O con esta E. Las, las letras que hacen son bellísimas, son dignas. No sé si alguien alguna vez tendrá el permiso para digitalizar su tipografía. Las tipografías se comercializan, algunos autores las donan o buscan tener una ganancia mínima para que la letra se difunda, ¿no? Este es un trabajo que hizo para Marvel sobre el surfista plateado, ¿no? Que en colaboración con Stan Lee. Vamos a un autor nuestro, joven, va de mi generación, un poco más joven que yo, que es Diego Cogliatore Hawk. Acá él hace sus propios globos, ¿no? Los puede hacer en digital o los puede hacer en papel. Acá parece estar insertos en digital por los contornos, parecen de un programa de edición, ¿no? Tenemos un cartucho, fíjense dentro de este cartucho están las personas que hablan como en off, ¿no? Y se identifica con el rostro de cada personaje. Son muy orgánicos y están muy bien. Acá tenemos a otro joven, autor, que aparte de tener unos globos hechos muy personales, fíjense las colas de los globos, cómo tienen distintas formas, según la situación. Esta letra es una digitalización de la letra propia de Carlos Aón. Entonces, es más el mérito, es como si lo hubiera escrito él mismo, ¿no? Acá no ha querido él cortar palabras, el corte de palabras a veces ayuda a que del párrafo acompañe la redondez de los globos, ¿no? Algunos hasta son casi redondos, y las colas van correctamente a los personajes. A veces un error que se comete común es que las colas no vayan hacia los personajes. Bueno, este es Rubén Medici, un historietista que murió joven, pero murió hace poco. Ahora tendría unos 62, 63 años. Y que fue de las últimas camadas de una editorial legendaria de Argentina que se llama Columba, que era, Columba llegó a vender en los años 50, 40 y 50, 1 millón de revistas por semana. Ahora es impensable
en años no se venden, no se imprimen esa cantidad de... 1 millón de revistas por mes, perdón, 250.000 por semana. Tenían 4 series distintas que sacaban en total esa cantidad de... entonces, vamos a agrandar. Este es el trabajo de rotulación que me tocó hacer a mí, junto con el diseño del título, las tipografías. La tipografía de texto me la suministró la editorial, una tipografía de pago. Y la de los títulos eran las tipografías gratuitas. Fíjense qué bella tipografía, la de las Guerras Negras, de las que ofrecía gratuitamente Blambot, Nate Piekos, a quien vamos a mencionar acá, porque buena parte del armado de esta presentación se la debo a su libro, que es el más completo de todos. Después le voy a dar los datos para recomendarle. Y acá, bueno, en el texto en off se utiliza, yo utilicé esta Mingwell que me había dado la editorial, y la usé itálica, porque cuando alguien comenta en off, cuando hay un narrador que no está presente en la acción, va en itálica, la letra inclinada, o cursiva, no sé si le llaman cursiva. Y acá tenemos unos seres como cibernéticos, y en el texto, los globos los hizo Rubén, el dibujante. Entonces yo me tuve que adecuar, tuve que hacer algunas correcciones, pero porque esto estaba como muy en crudo, pero la editorial me pidió que a los robots les busque alguna tipografía como cibernética. Entonces le pusimos esta, que es medio como casi monoespaciada, como medio cuadrada, con las esquinas redondeadas, pero que bueno, parece que le da una impronta futurística. Y a los protagonistas humanos están en cuerpo, en una tipografía tipo romana normal, de la familia, de la letra, que es la que me dieron. Pueden tener negrita, itálica y normal, ¿no? Y siempre hay que tratar de mantener el mismo cuerpo en las tipografías, en todos los cuadros. Entonces a veces hay como un problema, porque si el dibujante no es uno y los globos ya están hechos, se presenta el inconveniente de que por ahí para algunos globos hay poco texto y para otros hay mucho. Entonces acá este era un caso, ¿no? Donde el aire el aire blanco o el espacio negativo de este globo es abundante, y acá está medio al límite, ¿no? Eso es una situación que a veces no se puede resolver, y en el peor de los casos, como último recurso, lo que se puede hacer es achicar, pero muy ínfimamente, el cuerpo de la letra lo menos posible. Lo menos posible. Es la única variable que se puede ajustar, pero siempre que se pueda, y más cuando es una obra de ustedes, el cuerpo de la letra tiene que ser siempre el mismo. Es como una norma de gusto, ¿no? De buen gusto. Y acá tenemos, bueno, más en texto en off. Y acá esta era la otra historia, donde también tenemos itálica, tenemos la romana. Romana es la que está vertical, ¿no? Está normal. Y yo hablo por ahí con términos de diseño gráfico. Alguno a lo mejor lo debe saber, porque siempre entre los dibujantes hay diseñadores gráficos ahí colados que han tenido por ahí el doble gusto. Entonces por ahí, bueno, hay esta situación. Los globos no dependían de mí porque eran del autor,
entonces no los tuve que sustituir muy poquitos, ¿no? Pero bueno, tenemos al ser cibernético, de vuelta hablando con esta letra, hablando entre ellos, y la voz en off del narrador. Ahora, lo más sustancioso, que son los consejos, ¿no? Estos son, por ahí son los errores más comunes que se van a cometer cuando se van a rotular cómics, ¿no? Las tipografías en general se pueden usar todo en mayúscula, lo que permite la mayúscula que tiene un solo tipo de renglón, y el inconveniente de la minúscula eventualmente es que tiene caracteres ascendentes y descendentes. Por tanto, tiene 3 renglones. Tiene uno para el carácter ascendente, otro para el cuerpo de la letra y otro para el carácter descendente, ¿no? Por ejemplo, una B larga tiene un carácter hacia arriba, una Q tiene un carácter hacia abajo, ¿no? Entonces, ocupa más espacio. Entonces, si ocupa más espacio, hay que ponerla, ubicarla más chiquita, la letra, ¿no? Más pequeña, ¿no? Entonces, un error muy común es cuando las tipografías de cómics a veces solamente están en mayúscula. Y el código, su código informático, las traduce a las mayúsculas con la I barrada. Después las I les pone todas las barritas de arriba y de abajo, superior e inferior, lo que produce medio ruido, para decirles, como que no termina, casi es una cuestión de estilo, pero molesta bastante, ¿no? Porque las letras de cómic no son todas iguales, tienen distintos anchos, ¿no? Y más según el estilo o el diseño. Entonces hay que tratar de omitir. ¿Cómo se soluciona esto de la I barrada? Utilizando la minúscula. O sea, se va a ver la misma mayúscula, pero con las I latinas sin la barra, ¿no? No ocurre en todas las tipografías. Hay veces que ustedes pasan la minúscula en una tipografía y tiene las variedades minúsculas, que son tipografías para cómics, pero tienen esa particularidad. Aparte, no todas las fuentes son lo mismo. Creo que es necesario establecer una diferenciación entre la palabra fuente y la palabra tipografía. La tipografía es el diseño de la letra. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, sin querer inventa la tipografía, porque es el carácter que va a ser impreso, o que se va a ver en internet ahora, o que se va a ver en una pantalla de celular, pero es el tipo, No quise incluir nociones de tipografía porque el tiempo no es muy prolongado y no quiero que haya una sobreabundancia de temas que mareen. Quienes estén en el tema de diseño saben perfectamente de qué les estoy hablando, y quienes no, bueno, por ahí en internet hay mucho material como para informarse, pero como estas clases son de historieta, de cómic y no de diseño, aunque el diseño esté presente, no quería marear con cuestiones tipográficas. O sea, hablamos de una tipografía, hablamos de un diseño, lo que vemos, el dibujo de la letra. Y la fuente es cuando la tipografía se convierte en un archivo digital, un archivo editable, ¿no? Se dice fuente porque hay que recurrir a esa fuente para poder escribir textos, ¿no? Las fuentes saben casi todo, calculo que están incorporadas a un sistema operativo. Si no están en el sistema operativo, no las pueden utilizar, ¿no? Entonces, la I barrada, de ser posible, hay que tratar de evitarlas. Hay tipografías que ya vienen preparadas para usarse directamente, que no tienen I barradas, ¿no?
Blambot tiene varias, entonces eso nos ahorra bastante trabajo. El problema de las barras, de la I barrada, es que llaman mucho la atención del ojo. El ojo se va a esas terminaciones porque las otras letras no las tienen. Entonces se convierte en un factor obliterante, molesto, en un factor que distrae, ¿no? En cambio, en el primer ejemplo, en el ejemplo correcto, está la I limpia, y la lectura se vuelve más inconscientemente más veloz. Kerning. Kerning es el ajuste del espacio negativo entre caracteres de una fuente. Es vital controlarlo para favorecer una óptima legibilidad. Al kerning lo podemos traducir como interletreado, una interletra, ¿no? El espacio que hay entre los caracteres. Antes de los ajustes, antes de la computadora, los ajustes eran ópticos. Hay programas que tienen ajustes ópticos, pero en general los ajustes suelen ser digitales, por medio del control de puntos. Hay un hilo muy delgado entre lo que es correcto y lo que es incorrecto a veces, ¿no? Entonces por ahí hay un margen de error entre algo que esté bien y algo que esté apenas un poco menos bien, ¿no? Siempre es una cuestión de se va a favorecer con un ejercicio de la rotulación. A medida que vayan practicando, van a ir agudizando su sensibilidad para darse cuenta qué es lo que está mejor y qué es lo que no funciona, ¿no? En cambio, acá, la letra está muy espaciada. Entonces el aire, la contraforma, el espacio negativo, se va colando demasiado. Y a veces, acá ustedes lo leen bien porque están grandes, pero cuando lo leen en una página de historieta, se va a notar la diferencia. Vamos a la interlínea. Se ve bien, ¿no? Yo porque acá voy a levantar la ventana. Ahí. Bueno, la interlínea es el correcto balance entre las líneas de texto. Una correcta interlínea facilita considerablemente la lectura de los globos, ¿no? Acá tienen varias opciones. Y acá también hay un margen de error, porque de pronto por ahí ustedes a veces se van a ver obligadas y obligados a manipular la interlínea. Siempre conviene que todos los textos que rotulen en una historieta tengan la misma interlínea, ¿no? En todo caso, la planificación del espacio para el texto debe ser previa, no posterior, ¿no? Siempre cuando dibujen, lo que le dije a muchos en las correcciones, piensen en el texto cuando dibujen el borrador. Es muy importante pensar en el texto, aunque sea escribirlo a mano, para que después no se lleven la desagradable sorpresa de que el texto no entra dentro de la viñeta, ¿no? Una página historieta es una combinación de elementos que tienen que estar armónicos, ¿no? Tanto el globo es un elemento que tiene que estar en armonía con el texto, pero a su vez tiene que estar en armonía con el resto de la viñeta, y cada viñeta tiene que estar en armonía con el resto de las viñetas, ¿no? Así que encontrar esa armonía por ahí es un ejercicio un poco arduo a veces, y cuando no está se nota. A veces cuando está presente la armonía, uno la disfruta y nada más y no se nota, pero los errores sí se notan, ¿eh? Se notan y se ven y molestan. 3 casos de interlínea. La interlínea muy apretada, donde los renglones están muy cercanos, hay muy poca distancia, entonces
la masa de texto es muy compacta, no entra nada, y dificulta la legibilidad. Ustedes verán que en el texto yo hice 2 cortes de palabras, y lo hice con el propósito de que las extensiones de cada línea vayan en armonía, esto tiene discriminación centrada, y puedan ir en armonía con la redondez del globo. ¿Es obligatorio esto? No, nada es obligatorio en todo esto. Pero si ustedes quieren una hoja de ruta para que el trabajo cada vez sea más bello, si ustedes se comprometan con cómo quiere que se vea su historieto, su cómic, ante el público panameño o ante el público internacional, si ustedes creen que su nivel está lo suficientemente afilado como para poder mandarlo a Estados Unidos o Europa, es muy importante la presentación, ¿no? La interlínea adecuada. La interlínea adecuada va a depender de la tipografía. Vieron que las tipografías se miden en puntos, que el punto es una unidad de medida de imprenta, ¿no? Que empezó con la imprenta de Gutenberg y que se sigue usando y que tiene un equivalente en milímetros. El sistema métrico decimal es posterior, pero todos los programas de edición siguen utilizando y rindiendo tributo a los modos de trabajo analógico, y el punto termina siendo la unidad de medida favorita, ¿no? Los sajones tienen otras medidas, pero este es el punto francés, el que se utiliza para los programas de edición. Cuando hablo de programas de edición, los programas donde se rotula, puede ser cualquier programa de dibujo vectorial o de diseño editorial. Por ejemplo, el Quark Express, o el Adobe InDesign, o el Affinity Designer, que uso yo, Affinity Designer, o el Affinity Publisher, que es el programa por excelencia, ¿no? No es recomendable usar Photoshop, porque Photoshop trabaja con píxeles, o sea, en algún momento se convierten en píxeles, y podría llegar a haber algunos problemitas de imprenta. Tampoco es que es tan incorrecto, pero lo mejor es utilizar un programa donde las fuentes se manejen de manera vectorial, y no que se conviertan después en imágenes, en fotos, ¿no? La interlínea adecuada es equivalente más o menos a 1/3 el espacio, a 1/3 de la altura del carácter, más o menos. Y va a variar, porque la interlínea es una variable que en el menú de carácter de los programas ustedes lo pueden modificar, lo pueden ir alterando. Después vamos a ir haciendo, si se da la oportunidad, vamos a hacer alguna... con los mismos programas vamos a ir haciendo algún taller un poco más tecnificante, ¿no? Pero implica un manejo de programas que no sé quiénes usan. Yo sé que muchos usan Clip Studio Paint, que está catalogado como, viene muy recomendado. Pero para rotular en español tiene muchos problemas, porque Clip Studio Paint está pensado para la lectura japonesa. No está pensada para el alfabeto latino que usamos nosotros, ¿no? Entonces, como que maqueta todo de manera medio como si fueran letras comunes. Los globos preseteados son bastante malos, yo los he visto. Lo mejor es hacer los propios globos, ya sea dibujarlos a lápiz o hacerlos en vectores, pero fíjense que estos no son elipses perfectos, son elipses con una deformación, un achatamiento hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso hace que se aproveche mejor. El elipse perfecto desaprovecha mucho el espacio. Y es estéticamente como un burdo, ¿no? Fíjense que estos tienen algunas imperfecciones, pero porque son más orgánicos, ¿no? Parecen como más hechos a mano. Y la interlínea espaciada es una variante
que a veces se utiliza por ignorancia, pero donde hay un excesivo espacio, un excesivo espacio negativo, que lineal, que no contribuye pareciera que se lee mejor, pero termina siendo un robo de espacio. Fíjense que el globo tiene que ser mayor. Vamos al espacio que está alrededor entre el borde de los globos y el cuerpo o la mancha de tipografía, la mancha de letra. Yo soy partidario de que siempre es mejor que sobre y no que falte. Entonces, como si la premisa es que las letras en toda la obra tienen que tener el mismo tamaño, es mejor ser generoso con los globos. Y al ser generoso siempre es posible que sobre espacio. Y este sobrar espacio no suele ser muy molesto por ahí. Lo único en este caso es lo no deseable, el espacio insuficiente. Cuando el espacio no alcanza, como no alcanzó durante casi toda la historia de las historietas, desde los cómics, donde muchos autores no tenían en cuenta esto. Ustedes van a ver, por ahí, si alcanza el tiempo, les voy a mostrar algunos ejemplares de unas revistas argentinas que salían en los años 50 y 60, que se llamaban Hora Cero, que eran maravillosas, pero bueno, los rotuladores, que eran gente que se dedicaba solamente a rotular, casi rotulaban al borde de los globos, ¿no? Porque eran revistas pequeñas, y los guiones solían ser extensos, generosos, vastos, entonces apenas cabía, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá, lo que no se desea, acá tiene todo la misma interlínea, la misma tipografía, pero el espacio negativo en el primer caso es no deseable e insuficiente. Un espacio bien equilibrado es más o menos el tamaño de una letra alrededor. Ese es como el mínimo que debería haber en un globo para que el texto entre bien. Y el espacio abundante, que no está mal. A mí, yo hasta lo veo con buenos ojos, ese espacio abundante, ¿no? Me parece que a veces hasta cuando vimos lo de Topi, tiene una belleza, ¿no? La historieta es un producto global, entonces por ahí, cuando ustedes tienen en cuenta todos los elementos, no solamente el dibujo, cuando tienen en cuenta qué tipografía han usado, hay algunas tipografías gratuitas que son muy lindas, otras no tanto, pero cuando tienen en cuenta ese factor y después pueden armonizar todas esas variables, la tipografía, los globos, el diseño de cada globo, la ubicación de cada globo, el diseño de la página, ahí se puede hablar de un producto cultural, un producto bien hecho. Y es muy valorado por los editores. Yo estoy pensando en el supuesto caso de que ustedes empiecen a mostrar su trabajo en el exterior. Vi un buen nivel en las correcciones de carpetas de semanas atrás, y me parece que esta iniciativa que tiene la editorial, Ricardo, tiene mucho futuro, mucho futuro, entusiasma, ¿no? Porque hay muchas ganas y eso alienta a nosotros que venimos medio llenos de historieta por nuestros abuelos. Yo aprendí a leer historietas por mi abuelo, que él leía historietas ya siendo un hombre mayor, estas historietas de Columba, que digo que se publicaban 1 millón de ejemplares por mes,
en los años 40 y 50. Mi abuelo solía quedarse unos días en mi casa y siempre se dejaba 4 o 5 revistas de aventuras distintas, todas de Editorial Columba. Y bueno, me atraían los dibujos, me llamaba la atención que un hombre grande viera dibujos, ¿no? En ese momento. Y realmente me aprendí a ver las historietas con esas historietas, con la Editorial Columba. Otro problema que suele haber, espero no haber pasado, si está bien. Otro problema que suele haber muy recurrente es cuando no se planifica o cuando resulta difícil planificar quién está a la izquierda y quién está a la derecha, ¿no? Porque el orden de la lectura occidental es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Nosotros leemos en forma de Z, ¿no? Entonces, si de pronto, bueno, empezamos a dibujar y nos damos cuenta que por alguna situación tenemos que poner al primer interlocutor a la derecha, se nos presenta un problema, ¿no? Porque el texto tiene que estar a la izquierda irremediablemente, porque si no se va a leer primero la respuesta o la contrarrespuesta o el remate que la emisión de la primera frase. A veces un error súper común que hemos cometido todos alguna vez en la vida y que hay que dejar de cometer es el cruce de picos de los globos, ¿no? Entonces acá se ofrecen algunas alternativas, era apenas correcto, que no termina de ser una respuesta totalmente satisfactoria, y una solución óptima que es poniendo arriba más a la izquierda y abajo más a la derecha, lo que dice la interlocutora 2, que está a la izquierda, que está en el primer lugar, y viceversa. Esas son algunas de las opciones. Pero por eso le digo que es tan importante planificar desde el borrador qué espacio van a ocupar los globos. No se puede pensar la historieta sin los globos. No se puede pensar la historieta sin el texto. No se puede dibujar una historieta sin haber leído el guión. Sí se puede dibujar todo junto. En el caso, yo estoy haciendo una historieta personal, una obra integral, que me va a llevar un par de años, porque mi tarea docente me ocupa mucho tiempo laboral, entonces no tengo tengo varios proyectos de historieta con guionistas, algunos muy conocidos, Rodolfo Santulio, pero no tengo tanto tiempo para dibujar, ¿no? Entonces, lo que hago cuando hago mi propia historieta, mi propio cómic, es ir bocetando y a veces se me van ocurriendo los diálogos sobre la marcha y es un proceso en el cual están trabajando mis dos hemisferios al mismo tiempo. El más racional, el que me dice que tengo que escribir, y el más intuitivo, el derecho, que me dice que tengo que dibujar, ¿no? Cuando esté más avanzado se lo muestro. Ahora está muy en borrador, y vieron que cuando está muy en borrador lo entiende uno solo, y no me parece correcto mostrárselo, algo que voy a entender yo solo. Entonces esta es la mejor solución. El óptimo es el poder darle un espacio mayor a cada globo. Igual lo que no se recomienda por ahí es, bueno, que tapen demasiado los globos de los protagonistas, por eso hay que pensarlo. Esta historieta se adecuó, esta secuencia, se adecuó a este Power. Los globos son distintos, hay otro diálogo. Onomatopeyas. Onomatopeyas acá en estas claves de historietas se enseñan en la escuela primaria.
todo lo que es en las profesoras de lengua y literatura, las maestras, utilizan el lenguaje de la historieta, por ahí sin conocerlo demasiado, pero suelen eh, enseñar en la escuela esta cuestión de las onomatopeyas, porque son elementos del lenguaje de la historieta. Hay un listado de onomatopeyas, hay varios listados, algunas universidades que se han especializado por ahí en tratado el tema de la historieta. Han hecho un listado de distintos géneros, bastante significativo o ruidoso. Por ahí no es tan... ¿Se me escucha bien? Acá me dice que la conexión es inestable. Se oye bien. Se paró un Ah, momento, bien. pero está bien. Ah, bien. Bueno. Eh, por ahí no hay que incurrir en el abuso de la onomatopeya. Antes de poner una onomatopeya, perdón, hay que pensar cuán importante es en el relato, ¿no? Acá hay una explosión que dibujé para ustedes porque no, no encontré ninguna explosión que me gustara como para, para poner de ejemplo. Entonces, bueno, tomé el lápiz celeste y la tinta y me puse a dibujarla, la escaneé, la pasé a celeste para que haga un buen contraste con las letras, y acá está dedicada a este público, pura y exclusivamente para ellos. Entonces acá lo que hacemos es un tratamiento de la onomatopeya. Esto se puede hacer tranquilamente en Photoshop, calculo que se debe poder hacer en Clip, se puede hacer en Affinity, en Illustrator, en cualquier programa de edición. Creo que hay otros programas que se llaman Toon Boom, me parece. No estoy muy al tanto de los otros programas. Yo en particular uso la suite Affinity, eh, que resulta muy agradable. Y algunas cositas por ahí las hago en Clip, ¿no? Igual, si ustedes tienen un buen manejo, no importa con que hagan las cosas, importante es que puedan llevarse bien con el programa. Acá hay una adaptación, una curva del texto, y después la manipulación de cada uno de los elementos. Se los descompone, se los desagrupa, hay que trabajar cada carácter de manera independiente y apelar a una deformación controlada de cada una de las letras. Yo hubiera querido trabajar un poquito más en la deformación, un poquito más, darle un poquito más de tiempo, pero se me venía la hora encima y bueno, no salió tan mal, pero puede estar mejor, ¿no? Eh, les repito, la onomatopeya hay que manejarla con mucha cintura, con mucho cuidado, porque el abuso puede resultar molesto, el abuso de la onomatopeya. No siempre es importante. Es más, muchos autores hacen grandes obras sin onomatopeyas, sin apelar a ellas. Entonces tampoco es indispensable. Cuando piensen en usarlas, piensen en su trabajo y si realmente se vería enriquecido con la incorporación de la onomatopeya. Porque puede servir como no, puede no servir. Entonces, pero en general, bueno, es un recurso muy emblemático de la historieta, la onomatopeya. Yo suelo usarla, me gusta dibujarla, a mí me gusta dibujar los globos, yo dibujo mis propios globos, tengo un buen pulso, practico elipses todo el tiempo, tengo una buena mano para el dibujo geométrico,
y eso me facilita mucho el trabajo de los globos. Prefiero no usar. Pero si yo llevara mi trabajo a países de otro idioma, donde los textos pueden cambiar, el volumen de los textos tendrían que cambiar, me convendría utilizar, perdón, me convendría utilizar globos hechos digital o digitalizado. ¿Por qué? Porque la persona que haga la traducción se va a encontrar con que a veces a algunos globos le va a alcanzar y otros no, y otros le va a sobrar mucho. Entonces el traductor debe por ahí hacer algunos malabares, ¿no? Para poder ubicar cada uno de las instancias de diálogo, los cartuchos, en los textos. Por eso es muy importante la planificación en el momento, incluso antes de empezar el original, al momento de hacer el primer borrador, los primeros borradores. Y si un borrador no funciona, empezar con otro, hacer otro borrador. Cosa que quedarse con la mejor opción, ¿no? Después con el tiempo y la práctica van a ir pudiendo resolver las cosas más rápido, sin tanta prueba, ¿no? Pero anímense a hacer pruebas, a experimentar, curioseen, métanse en sitios de divulgación, historieta. Y bueno, y después hay que hacer a veces una inversión, porque los recursos gratuitos a veces son limitados. Por ejemplo, en Google Fonts no hay letras para cómics, no hay letras para... pero hay algunas letras dando vueltas. DaFont para los diseñadores gráficos es un lugar de recursos gratuitos muy, muy importante. Bueno, y mismo Google Fonts. Pero en el caso específico, las tipografías para cómics, a mí me da que en algún momento, si se trata del editor, pero más que nada también el autor, puede hacer una inversión en por ahí unos 20 o 25 dólares y adquirir alguna tipografía profesional, bella, que pueda quedar bien con su trabajo. En el caso de Ney Piekos, es justo bueno, este es el libro, la Biblia del lettering de historietas. Él diseña tipografías y las sube a su sitio, Blambot, y tiene muy buen gusto, mucha cultura de la rotulación. Y bueno, en este libro he basado la mayoría de los consejos hay otros materiales también de otros libros, pero el libro de Piekos es el más completo que hay creo que tiene como 180 páginas llenas de consejos para quien quiera rotular, casi obsesivo, ¿no? Pero la verdad es que las tipografías de Blambot son maravillosas, son muy lindas. Tanto las que tiene para diálogos, porque él diferencia categorías, las que tiene para diálogos, las que tiene para textos que se pueden usar en onomatopeyas, o las que tiene para títulos. Tienen una gran cultura comiquera, una gran cultura del cómic, porque tiene mucho visto y recrea, y la verdad que las tipografías que él hace están muy accesibles dentro de todo. Piensen que Comic Craft tiene casi 4 veces lo que salen las tipografías de Blambot, no siendo muy superiores, ¿no? Están al mismo nivel, sino están menos, ¿no? Este es el sitio de Blambot, no consigo una imagen en buena calidad, donde ustedes pueden acceder a blambot.com, pueden acceder a sus fuentes. Algunas son gratuitas, algunas se tienen que comprar, pero tienen costo cero. Ustedes tienen que poner la tarjeta de débito o de crédito y
o su cuenta de PayPal. Yo he comprado con PayPal. Y con tarjeta de crédito. Lo que tiene que en Argentina el dólar es muy caro, entonces por ahí la tenemos que pensar antes de comprar una tipografía. O si nos seguimos arreglando con las que tenemos. Bueno, Carlos Saón, que es amigo historietista, él hace sus propias letras, sus propias fuentes. Entonces, bueno, está independizado. Pero el diseño de fuentes ya es otro tema que yo no domino por completo. Cada fuente es un glifo es como un dibujo, y tiene sus propias normas, ¿no? Es como un sistema, ¿no? No incluye mayúscula, minúscula, los números arábigos que son nuestros, los que usamos nosotros, y los signos de puntuación y caracteres especiales, ¿no? Así que bueno, más o menos por ahí pasa esta presentación. Si llegan a haber preguntas, no estoy seguro de poder responder a todas, ¿no? Yo rotulo desde hace mucho, pero he cometido muchos errores. Lo que a mí me beneficia es que soy muy estudioso de estos temas, me apasionan y busco, invierto todo el tiempo, compro libros y cosas que hacen que el trabajo se vea lo más bello posible, ¿no? Uno está ofreciendo un producto cultural con una historieta, como te veo, no es cosa menor, y todos los elementos, todos los recursos que se puedan utilizar para que esas letras, para que el texto se vea bien, la letra no acompaña al dibujo. La letra es parte del dibujo, el logo es parte del dibujo, la onomatopeya es parte del dibujo. Si tienen un estilo determinado, hay onomatopeyas o letras onomatopeyas que no van a ir. Traten de pensar cómo dibujarían las onomatopeyas. Tiene que haber una armonía. La palabra clave es la armonía, ¿no? Como para poder generar un producto global, íntegro, sólido, que sea deseable, ¿no? Porque eso pasa. Hay, por ejemplo, había una editorial mexicana que editaba el material, durante muchos años, el material de DC Comics, que se llamaba Vid, la editorial Vid, que tenía unos sistemas de rotulación que eran pésimos, eran muy feos, comparados con los españoles, los de Forum, que eran los que tenían la licencia de DC en España, ¿no? El trabajo en España era mucho más cuidado, y el de México era muy pobre, muy descuidado. Y la verdad que no daban ganas, las ediciones de vida eran subvaloradas. No solamente, no tanto por el tamaño del papel, sino porque tenían un barniz demasiado brillante en las tapas, eso era un poco molesto, y las rotulaciones que eran espantosas, usaban unas feas letras que no tenían nada que ver con la historieta, ¿no? Y acá pasó mucho tiempo, ahora se está empezando a cuidar un poco más el tema de la rotulación. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver mucho, prestarle atención y navegar por estos sitios. Comic Craft también es un sitio, investiguenlo, pero van a darse cuenta que es mucho más caro, mucho más caro. Hay un sitio español cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que también hacían tipografías para cómics. El problema es que está en euro acá en Argentina, no se pueden comprar productos en euros. Podemos comprar en dólares, pero no en euros. Así que, bueno, es como
más complicado, ¿no?